Muy buenos días, un gusto de saludarles. Les habla Miguel Ángel Núñez en la reflexión que hacemos todos los días. Ayer hablamos sobre la presunción de inocencia. Si alguien no vio la reflexión, lo invito a que la busque y la vea tanto en Facebook o en mi canal de YouTube. Eh, Cuando hablamos de presunción de inocencia, hablamos de que toda persona tiene derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y hablamos de que el rumor, la, la maledicencia, es decir, hablar mal de alguien, la difamación, eh, etcétera, todas son actitudes, formas de actuar que finalmente niegan la presunción de inocencia. Ahora, al finalizar decíamos, ¿qué tal si alguien efectivamente ha cometido un error? Aún así, no tenemos derecho a comunicar ni a transmitir el error de esa persona. ¿Por qué? Porque todo ser humano, aparte del principio de la presunción de inocencia, tiene el derecho a la posibilidad de ser redimido, transformado y cambiar. Hay una ley que existe en Chile, que también existe aquí en Europa, que es la ley de memoria o la ley de la memoria. Antiguamente, cuando yo era niño, existían los llamados papeles de antecedentes, un documento que da el Estado para señalar esta persona no tiene causas legales pendientes o esta persona estuvo en la cárcel o esta persona tuvo un problema legal X. Ahora, el gran problema de los papeles de antecedentes, que en muchos países siguen existiendo de una forma lapidaria, es que quedan las personas marcadas el resto de su vida. Hay países que no voy a nombrar, pero que me parece aberrante, que señalemos a una persona sin darle la posibilidad ninguna de que la persona pueda ser transformada o pueda cambiar. En Chile existe una ley que en una cierta cantidad de años, presentando antecedentes de que tú no has vuelto a delinquir durante, no sé si son 5 o 6 años, tú puedes borrar, se llama un documento de memoria, borrar ese antecedente y quedar con tus antecedentes limpios, porque se supone que ha habido un cambio. Lo mismo existe aquí en Europa, y aquí en Europa es mucho más tajante, porque también existe la ley de la memoria aplicado a medios electrónicos como Internet. Fíjense que Internet es tremendamente lapidario y una de las razones de la lapidación pública de Internet es que una información que en algún momento se publicó, incluyendo memes, incluyendo información de redes sociales, etcétera, queda y queda para siempre hasta que se creó la ley de memoria aquí en España y en Europa. En realidad no es española, es una ley europea que está aplicada a todos los países europeos, que es la ley de la memoria. Es decir, toda persona tiene derecho a que se limpie su memoria. Eso significa que si alguien hace una reclamación formal, entonces las plataformas de Internet tienen que borrar toda información de alguna situación que esa persona haya cometido en el pasado y del cual ya hay pruebas de que no volvió a cometer o que ya no hay ninguna situación parecida con esa persona. ¿Por qué se crean esas leyes? Porque toda persona tiene derecho a tener una nueva oportunidad. De hecho, la ley se llama Ley de la Memoria o Ley de la Nueva Oportunidad. ¿Por qué? Porque si no, condenamos a una persona a vivir el resto de la vida bajo el paraguas del error.
más o menos a fines del siglo XVIII, se hizo famoso en Estados Unidos una novela que se llama La letra escarlata, escrita por una persona crítica del puritanismo. En el puritanismo existía la práctica de que si alguien cometía una falta grave, y ellos habían hecho una categorización de pecados, como suelen hacer la mayoría de los cristianos, lamentablemente, si una persona cometía una falta gravísima, como por ejemplo adulterio, que estaba en las faltas mayores, la tendencia lamentablemente de las religiones, que lo sexual o todo lo que tenga que ver con sexualidad es puesto siempre en la parte más alta de los pecados, creyendo que si una persona hace una falta de tipo sexual es lo peor de lo peor. Pero no es así. Los chismosos o los que desfalcan bancos o los ladrones o los difamadores a veces producen muchísimo más daño que una persona que tenga una falta sexual. La letra escarlata, que fue llevado al cine en una pésima película, porque la mayoría del cine asesina los buenos libros, la persona es culpada de haber cometido adulterio y la obligan a llevar sobre su ropa una A roja, de allí el nombre, la letra escarlata, como señal de que cometió un pecado. Y toda su vida, el resto de su vida, a su ropa tiene que ponerle una A roja de adúltero. Eso es macabro, eso es horrible. Eso es no darle la oportunidad a una persona de reforma, de transformación, de cambio. Yo recuerdo cuando trabajé en una institución educativa X, yo trabajaba en varias instituciones educativas, un docente tuvo la mala idea, porque me parece un pésimo estudio, de hacer un análisis, entre comillas, de las anotaciones que hacían los docentes sobre los alumnos en los libros de clase. E investigó qué es lo que más se anotaba. Y descubrió lo que todos sabemos, que aunque por lo menos en algunos lugares, en los libros de clases o en las anotaciones de los cursos, existen hojas para anotar faltas y para anotar cosas buenas de los estudiantes para que quede registrado quiénes son las personas. Pero normalmente lo único que anotan son faltas, rara vez un elogio de un estudiante. Y recuerdo que ese mismo docente llevó a un consejo de docentes o de profesores un antecedente de un alumno que había que decidir si continuaba siendo estudiante o no, cosa que a mí me parece fatal, porque también son lapidarios y también suelen acusar y señalar y no darle la posibilidad a la gente de cambio. Y como estaba acostumbrado y venía haciendo esta investigación, hizo todo un recuento de todas las anotaciones negativas que se habían hecho sobre ese alumno. Y eran bastantes. Y cuando terminó de leer lo que era una lapidación pública, yo hice una sola observación y dije, ¿y este pobre ser humano no habrá hecho nada bueno en 200 días de clase? Porque era el final del periodo escolar. Y me quedan mirando con una cara así de molestia. Algunos profesores, ¿cómo se te ocurre? Y no, yo digo, porque los seres humanos también hacen cosas buenas. Nadie hace solo cosas malas. Y cuando tú presentas un prontuario, da la sensación de que esa persona es tal como lo estás definiendo allí. Y lo estás lapidando. No le estás dando la oportunidad de transformación. Y una profesora que siempre me agradó mucho porque era una persona muy amable, dijo, ese joven es muy colaborador,
Es una persona muy dada a ayudar a los docentes, por lo menos conmigo. Siempre está disponible para barrer, para limpiar, para ordenar. Y otra profesora dice, y sí, y además es un joven que es muy cuidadoso con alguien, mencionó a uno de sus compañeros, que tenía un problema de discapacidad física y le costaba caminar, y él siempre está ayudando. Y yo digo, ven, y si nosotros ponemos todo lo negativo y no damos ningún equilibrio, hacemos poner a esa persona en una situación difícil. Bueno, pero es que hay que tomar una decisión, no podemos dejar pasar esto. Un momentito, le dije, ¿quién habló con él? ¿Quién lo ha seguido? ¿Quién lo ha acompañado? Y todas esas faltas, había unas faltas ridículas. Se para en clases. Si fuera por eso, yo no habría terminado nunca la enseñanza básica, porque era demasiado inquieto. Juan Jorquera Castillo, el extraordinario docente que fue profesor mío de primero a cuarto básico, me mandaba a correr. Miguel, sale a correr. Yo salía a correr cada 35, 40 minutos. Ya lo habíamos acordado, correr, porque era muy inquieto. Y corriendo se me pasaba supongo era ansiedad. Y corría. Se paró en clase. ¿Tú qué crees que máquina? Eso no dice nada, etcétera. Y muchas de las anotaciones de los profesores son, perdónenme, ridiculeces. Y lo puedo decir con toda honestidad después de haber trabajado mucho tiempo en el sistema educativo. Ahora, cuando no le das a una persona la oportunidad, la posibilidad de cambiar, entonces lo estás condenando. Aún las leyes y las cárceles, en el buen sentido, están pensados para que las personas puedan cambiar. En la práctica hay algunos países donde es horrible y las personas en vez de cambiar se echan a perder. Pero hay otros países, especialmente aquí en Europa, donde sí hay posibilidades de reinserción social y de cambio. ¿Tienes derecho a lapidar? No. Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Y hay gente tan presuntuosa hoy que no tiene empacho en lanzar la primera, segunda y tercera piedra, porque se consideran a sí mismos mejores que otros. Nada más que decir. Que tengan un muy buen día.